Xavier Bichat, y él crea la teoría de los tejidos, porque pueden ver por primera vez, oye, que cada órgano tenía células distintas, entonces dice, son tejidos. ¿Ya? Siguiente. Después viene, por supuesto, ¿no es cierto?, la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Ya está. Y después viene Sigmund Freud. Sigmund Freud estaba ahí a un paso de decir, ¿listo?, que las neuronas eran células distintas, que el sistema nervioso era distinto y único, pero lamentablemente lo deja a medias su trabajo y se mete a la psiquiatría. Ya arruina la psiquiatría por casi un siglo, ¿no? Por 2 siglos. Porque metió sus teorías de que todo era culpa de los traumas, ¿cómo se llama?, para con la madre, y la psiquiatría pues se arruinó, porque la psiquiatría dejó de avanzar a la par de las neurociencias, por eso. Porque la psiquiatría debería ser eminentemente biológica molecular como la neurología. Somos hermanos que nos separaron en la cuna, por Sigmund. Así de simple, ¿ya? Pero menos mal ahora está cambiando. Siguiente, porque ustedes saben que solo falta una votación de la Sociedad Americana de Psiquiatría para que las esquizofrenias pasen a ser manos del neurólogo, ¿no? Las esquizofrenias van a ser neurológicas. Bueno, y después vino un genio que es Camillo Golgi. Don Camillo Golgi trabajaba sobre, no había cortes histológicos como ustedes tienen, trabajaba sobre cortes gruesos machacados. Y entonces lo que ella estaba viendo era célula tras fantasma de célula, tras fantasma de célula. Y entonces él dijo, el sistema nervioso está hecho por células que están unidas entre sí y se comunican. Y eso se llama un sinciclo. ¿Ya? Él tenía todavía este tipo de coloraciones. Y entonces por eso le dan el premio Nobel. ¿Ya? Entonces todos lo respetaban y siguiendo su teoría, sigue por favor. Entonces aparece, listo, von Gerlach, que dice, habla sobre la teoría reticular, ¿listo? Y van a entender por qué la teoría reticular vale, ¿listo? Y Otto Friedrich Karl Litters, que es el de los núcleos de Litters, del tronco, ¿ya? Describe el axón, la colita y el núcleo de las neuronas. Pero a él le da tifoidea y se muere, como a los 33, muy joven, ¿ya? Él hubiese podido llegar a la descripción, era muy lúcido. Siguiente. Pero no podía avanzar porque no podían llegar a más. Se quedaron ahí. Siguiente. Entonces, de ahí viene la teoría de las células. Comienzan a pensar de que es una célula. Schwann, el de la vaina de Schwann, ¿listo? Comienza a decir que le parece que son células, ¿ya? Pero nada estaba completamente descrito, ¿listo? Schleiden, ¿listo? También. Y por supuesto, Virchow, ¿ya? ¿Listo? Siguiente, por favor. Todo esto ya viene y se termina por corroborar recién, ¿ya? En el siglo pasado, ¿ya? ¿Cómo se llama? Imágenes de microfotografía o de microscopía electrónica con Carl Bessel, ¿ya? La teoría celular. Siguiente. Entonces, Santiago Ramón y Cajal, ¿listo? Un español que pues hacía muy bonitos dibujos, ¿ya? Ilustraciones, y que era muy lúcido, entonces estaba trabajando a la par de Camillo Golgi, ¿ya? Y en este de sus trabajos, su pueblo decía ayudarle a comprar el mejor microscopio. Y con las nuevas tinciones que salieron de la Argentina, ¿ya? Él logra evidenciar de que las neuronas en realidad son células independientes, ¿ya? Y él lanza esta teoría, por la cual le dan el premio Nobel al año siguiente de Camillo Golgi, ¿ya? Lo cual a Camillo no le gustó para nada, se detestaban en realidad. Siguiente. ¿Listo? Waldeyer, el del anillo de Waldeyer, agarraría y llevaría la teoría más allá y diría que existe una doctrina de la neurona, ¿listo? Y Charles Sherrington, el británico, diría que entre neurona y neurona hay un espacio que se llama la sinapsis. ¿Ya? Siguiente.
Recién en 1947, ¿ya? ¿Listo? Se probaría con microscopía electrónica el espacio en medio de ellos, que era la sinapsis. ¿Ya? Siguiente. Y todo eso nos lleva a entender, ¿listo?, que existen células independientes que son las neuronas. Siguiente. Y entonces, todo esto lleva para comprender conceptos específicos, que la unidad funcional es la neurona, ¿ya? Los que han estado en la clase anterior y los que me han dicho que esto debíamos de pasarlo es porque esas frases que han puesto ahí son desmenuzados de la teoría de la neurona, ¿ya?, que no deben de ser cambiados, porque es una doctrina, ¿ya?, que es esta. Las neuronas son células individuales, que están especializadas, tienen diferente tamaño, forma, estructura, función, pero se especializan. Que el núcleo es necesario. Tú cortas el axón pero el núcleo queda vivo, ¿ya? Y que las fibras son procesos nada más de la célula nerviosa. Siguiente, ¿ya? Que estas se generan por división celular, pero simplemente paran de dividirse, salvo las neuronas del bulbo olfatorio, ¿ya? Ahora, tienen contacto, o sea, las uniones se dan por contacto, sin continuidad, pero eso ya no es aplicable. ¿Por qué? Porque después de un tiempo se probó que la teoría de Camillo Golgi también era cierta, porque el tronco encefálico tiene un sinsitio, y el sinsitio es el sistema reticular activador ascendente. Entonces, Carl Bessel, listo, con Camillo Golgi, en la teoría del sinsitio sí tuvieron razón en el medio del tronco encefálico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existe una ley de depolarización dinámica. ¿Qué significa? La neurona puede transmitir de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Sí, pero la neurona escoge un sentido, ¿ya? Y en ese sentido se queda, ¿ya? Que hay una sinapsis que es la barrera entre las dos y el hueco entre la barrera, y que hay una unidad de transmisión, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es? Si es excitatoria, se queda excitatoria. Si es inhibitoria, se queda inhibitoria, pero nunca va a cambiar el tipo de neurona que es, ¿ya? Y la otra es, si yo voy a hablar chino, solo hablo chino, o sea, solo libero palabras chinas. Si yo hablo en inglés, solo voy a liberar términos en inglés, o sea, solo libero el neurotransmisor que yo voy a usar. Siguiente, ¿ya? Ya sabemos cuál es la estructura. Tenemos pues entonces una dendrita, ¿no es cierto?, las axones, las ramas de la dendrita. Tenemos el soma, ¿no es cierto?, muy bien, con sus mitocondrias. Tenemos también ahí las mitocondrias, vamos a tener también el núcleo, el retículo endoplásmico, vamos a tener el cono axonal, ¿listo?, más arriba, ¿no es cierto?, y después vamos a tener el axón con las telodendritas y sus botones sinápticos. Siguiente, por favor. Ahora, el nervio es pues la sumatoria espacial de muchos axones, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si vamos de afuera hacia adentro, vamos a tener el paraneuro y de ahí vamos a tener el epineuro. Y el epineuro es más externo y tiene una conjuntiva gruesa con colágeno longitudinal. Y ahí puede haber grasa y la masa nervorum. La masa nervorum son los vasitos que van a estar irrigando. Si esos vasitos se ingresan la membrana basal, ¿no es cierto?, entonces se van a cerrar y se va a morir el nervio. Lo que pasa en la diabetes, pero no siempre solamente es el daño, ¿ya? Muy bien. De ahí tienen el perineuro, porque cada fascículo va a tener otra barrera, ya está. De ahí viene el endoneuro, que es colágeno longitudinal. Y de ahí viene el axón digamos, la membrana del axón, ¿ya? Que es el axoleo, ¿ya? Muy bien. Y de ahí viene el citoplasma del axón, que es el axoplasma. Y por supuesto las células de Schwann, la siguiente, ¿ya? Muy bien. Entonces ustedes están viendo el paraneuro, después del paraneuro viene el epineuro epifascicular o externo, el epineuro interno o interfascicular, de ahí vienen los fascículos, ¿no es cierto? Ahí están los vasos extrínsecos, de ahí están viendo el perineuro, y de ahí viene el endoneuro, ¿no es cierto? Y ven que hay fibras mielinizadas y no mielinizadas, ¿no es cierto? Muy bien, ya está. Ya, siguiente. Ahora, esto también está en su libro, por eso lo tenemos que hacer. Está en las primeras 40 páginas de su libro, los tipos de fibras nerviosas. Ojo, ¿ya? ¿Ya? Siguiente.
tienen que saber por qué existen estas. Las fibras nerviosas tienen clasificación. Erlanger, Gassel y Bishop en 1927 agarraron y dijeron, ¿qué hacemos? Si agarramos y le electrocutamos un gato mentira, más o menos así, ¿ya? No es por ser malo, pero tenían que hacer recortes, pues, ¿no? ¿De dónde más? Entonces, pasaba rápido, ponías electricidad y veías cuán lento, cuán rápido pasaba, ¿ya? Y entonces se dieron cuenta que había fibras muy rápidas, menos rápidas y lentas, ¿ya? Entonces quedaron con fibras A, beta, gamma y delta, ¿ya? Listo. Ahora, y entonces quedaron con, listo, grupos. Un grupo A, que tenía fibras alfa, beta y gamma, grupo B, que tenía las A delta, delta y B, y un grupo que era el grupo de fibras C, ¿ya? Listo, más. Entonces, actualmente en las fibras motoras, ¿ya? Y en las fibras sensitivas no teníamos fibras alfa, ¿ya? Entonces, en las fibras motoras tenemos A alfa, A beta, A delta, A gamma y fibra C, ¿ya? Las fibras motoras tienen todas. Las fibras sensitivas tienen A beta, A delta y fibra C, ¿ya? Muy bien. Además de eso, las que llevan al músculo, las del uso muscular, ¿ya? Pueden ser fibras que van hacia adentro o hacia afuera, ¿ya? Tienes fibras extrafusales e intrafusales, ¿ya? Que son motoneuronas, alfa y gamma. Pero les pusieron neuronas beta. Vamos a siguiente, ¿ya? Entonces, esto es lo importante. Las alfa son las más grandes, son puramente motoras, ¿no? De 12 a 22 micrómetros de grosor y van de 70 a 120 metros por segundo. Las A beta de 5 a 12 y van a velocidades de 30 a 70. Las A gamma de 2 a 8 micrómetros, 15 a 30. Las A delta de 1 a 5 micrómetros y van de 5 a 30. Las B menos de 3, de 3 a 15. Y la C, miren, de 0.1 a 1.3 y velocidades de 0.6 a 2. ¿Ya? Sí. Entonces, las fibras A, ¿listo? Tienen mielina. A, mielina. Las fibras B tienen mielina. Las fibras C, no hay mielina. ¿Ya? De frente. Fibra C es amielínica. Si es amielínica, entonces es lenta. ¿Ya? Lenta. Entonces las fibras A tienen que ser A alfa, A beta, A gamma, A delta, ya hemos dicho. ¿Sí o no? Ya. Entonces, de la más rápida a la más lenta de las fibras A. Ya. La más rápida, entonces, ¿qué va a ser? Músculo esquelético, porque hemos dicho que solo son motoras. Músculo esquelético. Las beta, ¿qué van a llevar? Tacto y presión. ¿Listo? Tacto y presión. Las gamma, uso muscular. ¿Ya? Uso muscular. Las delta, ¿qué van a llevar? Van a llevar dolor agudo localizado. Es decir, me pinché. ¿Ya? Me pinché. Temperatura y tacto. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Entonces, sí. Tacto. Ya, muy bien. Ahora, las fibras B. Las fibras B son autonómicas. ¿Listo? Las fibras B son autonómicas. ¿Listo? Esto está más fácil. Autonómicas mielinizadas. ¿Listo? Preganglionares. Autonómicas mielinizadas preganglionares, ¿qué son? Son ramicomunicantes blancos. ¿Listo? Son ramicomunicantes blancos. ¿Ya? Así de simple. ¿Listo? Ya está. Y las fibras C, ¿listo? ¿Qué son? Es el dolor
sordo. Es el dolor que no se puede ubicar. Es el dolor molesto. Es el dolor que se da cuando te doblas un tobillo. Es el dolor cuando tienes una molestia abdominal, ya que no logras saber exactamente dónde está. ¿Ok? Entonces, si estás caminando, te doblas el tobillo, sigues caminando y después cuando ya estás en la combi te duele. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué más es? El olfato, mecanoceptores, arco reflejo, ¿ya? La aferencia del arco reflejo, ¿ya? Y también son los postganglionares autonómicos. Entonces, postganglionar amielínico, que es rami comunicante gris. ¿Ok? ¿Ok? Ya está. Son lentos. Ya está. Después se quiso volver a clasificar y lo hicieron pues para molestar. Entonces es que no hay problema, porque en su libro también dice, puede ser esto o esto. Siguiente. Así es que no vamos a hacer esto. ¿Ya? Esto es solamente para molestar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo clasificamos las neuronas? Siguiente. Los receptores sensitivos se pueden clasificar por estructura, por lugar, ¿listo? Por tipo de estímulo que reciben, por neurotransmisor que reciben, ¿ya? Entonces, por la estructura, pueden ser terminales dendríticas libres, ¿ya? Entonces, de dolor y temperatura, por ejemplo, por terminales dendríticas encapsuladas, presión y tacto, ¿listo? Y estos están utilizando potenciales graduados, es decir, generadores, o pueden ser especializados, por ejemplo, los fotoceptores, ¿ya? Ahora, por el lugar del estímulo, ¿no es cierto? Si es un estímulo externo, son externoceptores. Si es un estímulo interno, ya, interoceptores, ¿no? O es de una cápsula o un tendón, un propioceptor, ¿listo? Siguiente. Ahora, por su función, si van a recibir iones o macromoléculas, ¿listo? Si van a utilizar radiación electromagnética o luz, si van a ser receptores químicos, de olor, osmoceptores, nociceptores, mecanoceptores o termoceptores de calor, siguiente. Entonces, pero también por modalidad, esto entonces termina dándonos modalidades sensitivas, ¿ya? Las modalidades de sensación entonces van a ser olfato, visión, gusto, audición, el equilibrio, la termocepción, es decir, temperatura, nocicepción o dolor, y el tacto. Y en el tacto vamos a tener varias cosas, ¿no es cierto? La presión, cuánta presión yo siento, cuánta presión yo hago, la vibración, ¿listo? El estiramiento de la piel, ¿listo? Eso es otra cosa, la tensión, la peritriquial, es decir, los vellitos, porque si ustedes se dan cuenta, antes de que los vayan a tocar, ¿listo? Pasan la manito, ustedes ya sienten que los están tocando, ¿listo? Una caricia muy fina, ¿listo? Una caricia realmente fina es aquella que sin tocarlos ya los toca, ¿ya? Por favor. Y eso es, pues, ¿cómo se llama? La sensación peritriquial, porque solamente está tocando sus vellitos. Y solamente al cambiar el ángulo de sus vellitos, ya está despolarizando. Claro que también lo pueden sentir con el viento, ¿no? ¿Listo? La otra es la caricia. Y la caricia, jóvenes, es distinto a que yo me sobe. ¿Ya? Porque tú te puedes acariciar y decir, me quiero, ¿no? Sí, pero a ver, si ustedes se soban y dicen, me quiero, qué lindo soy, me quiero, no es lo mismo que alguien los acaricie. ¿Ah? No es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo hago esto, tu corteza premotora ha trabajado con tu corteza de asociación, ha botado al cerebelo, del cerebelo ha vuelto a tu corteza motora, han pulido, después ha salido a tu mano para que tú hagas esto. Entonces tu cerebro estaba completamente advertido de que te iban a acariciar. En cambio, si es que tu cerebro no estaba advertido de que te iban a acariciar, y tú lo sientes,
es la diferencia entre la caricia y que tú te estés diciendo? ¿Ya? Es distinta, por eso la caricia tiene una modalidad distinta. ¿Ya? De ahí viene la cosquilla, ¿ya? Y el prurito. ¿Ya? El prurito es el primer tono de dolor. ¿Ya? Por eso cuando un zancudo, un mosco los pica, se rascan al punto que agarran y comienzan a pellizcar, ¿no es cierto?, la troncha hasta que salga el... ¿no? Y dicen, ah, ya no molesta, ¿no es cierto? Ya. Porque ese es un dolor mediado por histamina. ¿Ya? Siguiente. Pero también lo pueden agarrar y por una sensación general decir que existe tacto, propriocepción, sinestesia, interocepción. Es decir, tacto, sensación de posición del cuerpo, sensación de movimiento y sensación, interna del órgano del tendón. Y por supuesto en sensación especial, o sea, también pueden dividirlo en general y especial, los 5 sentidos. Siguiente, por favor. Pero por tipo, listo, de neurotransmisor, listo, se dan cuenta que es infinita. Entonces cuando les dije, ay, aquí hay muchos en la clase anterior, los que todavía están aquí, se dan cuenta por qué decía eso. Porque hay una cantidad enorme que todavía, mira, son otros tipos de neuronas mediadas por otros neurotransmisores, que es todavía un cuarto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Neurotransmisores desconocidos, neurotransmisores aún no reportados. Entonces, todavía tenemos gran parte del pie, ¿listo?, por vivir. ¿Ya? Sí, tenemos 100.000 millones de neuronas. Tenemos 50 veces más que él. La cosa es increíble. Por eso les decía, si es que ustedes calculan esto en realidad, con 10.000 conexiones cada una, sí pues. Lo que más surge es el hecho de que cada uno de ustedes sí tiene cada segundo, ¿ya? Cada segundo. Y esto lo dice Rachamandrán, uno de los científicos más importantes. Sí, pues calculando y haciendo las permutaciones, más conexiones que partículas subatómicas del universo. Así es que cada uno de ustedes tiene un universo. Es imposible. Es único. Siguiente. Bueno, ya habíamos visto cómo es, ¿no es cierto?, cómo salen las células del sistema nervioso. Porque tenemos pues un precursor neural que va a dar pues la neurona, tenemos un precursor glial que va a dar oligodendrocitos y astrocitos. Y de ahí va a salir pues el oligodendrocito y el astrocito tipo 2, ¿no? Siguiente. Y ya habíamos hablado de esto en biología, ¿no? Eso está en la clase. ¿Okay? En microfotografía se ve más bonito, ¿no? Yo prefiero la fotografía electrónica. Siguiente, por favor. Y ya habíamos hablado de todo esto. Todo esto habíamos hablado desde parte de la clase, ¿no es cierto? Tenemos el pliegue cervical, el mielencéfalo, de ahí viene el metencéfalo, ¿no es cierto? El rombencéfalo, el mesencéfalo y después el diencéfalo con el telencéfalo, ¿no? Y cada una de las estructuras que está saliendo. Siguiente, ¿no? ¿Cómo se van a dividir, no? Y del rombencéfalo pues va a estar saliendo lo que va a ser el bulbo, la protuberancia y el cerebelo, ¿no es cierto? Y de ahí va a estar saliendo el mesencéfalo, ¿no? Y de ahí va a estar saliendo todo lo que va a ser el prosencéfalo, ¿no? Siguiente, por favor. Y así va a ir progresando, ¿no es cierto?, biológicamente. Entonces, si se dan cuenta, aquí teníamos ya todo lo que va a ser, ¿listo? ¿Se han dado cuenta? Bulbo, ¿ya? ¿Listo? Aquí ya tenemos lo que es la protuberancia, por eso está saliendo la protuberancia, y aquí atrás debe estar saliendo, ¿no es cierto?, lo que va a ser el cerebelo. Aquí ustedes están viendo que está saliendo el mesencéfalo, ¿no es cierto? Aquí está saliendo el tercer par craneal, por eso está saliendo de los pedúnculos el tercer par craneal, ¿se dan cuenta? Y aquí ya está saliendo lo que sería el diencéfalo, y aquí todo esto tiene que ser lo que va a ser los ventrículos cerebrales, y aquí ya está saliendo el tallo del visual, la hipófisis,
Esto es el trigémino que está saliendo justamente pues de la protuberancia, y aquí está saliendo el 7 y el 8, ¿no es cierto? Entonces aquí ya está el 9, el 10, aquí está el 11 y el 12, ¿no es cierto? Siguiente. ¿Qué termina siendo esto? Lo que ustedes han visto en la clase y lo que se habla. Siguiente, por favor. Con las clásicas divisiones y lo que va a salir de cada uno, que también ya lo hemos hablado. Siguiente. ¿Ya? Y como les decía, miren, retrocede. ¿Ya? Si bien tenemos todo esto, miren, la evolución del cerebrito se da y sigue, ¿ok? Sigue, ¿listo? Porque el crecimiento axonal y dendrítico se sigue dando, ¿ya? ¿Listo? La muerte celular programada se va a seguir dando. La producción sináptica se sigue dando. La mielinización, años, se sigue dando en las mujercitas 18 y en los varones 21. Y el prunen sináptico se sigue dando por encima de los 24 años. ¿Ya? Entonces, aquí están los patrones de inervación con migración y interconectividad. Aquí están los patrones adaptativos. Y aquí, más allá del resto de nuestra vida, se dan los patrones compensatorios. Entonces, el cerebro es un órgano que sigue creciendo y evolucionando a lo largo de toda la vida. Nunca termina de crecer. El cerebro, ellos tampoco conocen la anécdota de Rabino, ¿no? Conozco muy buenos neurocientíficos rabinos. Ya conozco otros. Entonces, miren, ustedes saben lo que es una langosta, ¿no? Ya. Muy bien. La langosta es un crustáceo. Pero cuando este crustáceo crece, su exoesqueleto le molesta. Ya no puede crecer. Entonces, por unos días tiene que ir debajo de las rocas, salir, ¿listo? Hasta que forma una nueva capa, que todavía es blanda, pero se va a ir endureciendo, pero que es más amplia. ¿Listo? ¿Ya? Después sale y sigue creciendo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el conductor de crecimiento de la langosta? La incomodidad. Porque si a la langosta no le incomodara su exoesqueleto, no crecería. ¿Cómo dice Rabino en ese video? Si tú le dieras un Percocet, si tú le dieras un baño a la langosta estaría bien y no crecería. Moraleja. La incomodidad, ¿listo?, es el principal, ¿ya?, la principal fuerza de crecimiento. ¿Entienden? ¿Listo? La incomodidad es la principal fuerza de crecimiento. Entonces, el día que ustedes no incomodan a su cerebro, no lo obligan a lanzar dendritas, ese cerebro va a retraer más, porque no las usa. Cuando el cerebro no usa algo, retrocede las dendritas, porque es energía que gasta por gusto. ¿Listo? Listo, ya está. Y entonces la neurona se queda como una bolita. Cuando está como una bolita dice bye bye. ¿Ya? ¿Entienden? Ya está. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando están cómodos, están muriendo. Están muriendo. El día que ustedes se sientan cómodos, en realidad están muriendo. Por eso, ahí viene una frase muy bonita de Marco Aurelio. Memento mori. Sobre todo para ustedes jóvenes, porque esa frase es para los jóvenes. Memento mori. Recuerden morir bien cada día.
¿Listo? Sí. Ya está. Entonces, ¿han visto? Todo esto es lo que he hablado 2 horas en la clase anterior. Siguiente. Ya está, no necesito hablar más. ¿Y los defectos? Es esto. Siguiente. Entonces, si no se forma anencefalia, meningocele o mielomeningocele, bueno, este es un meningocele craneal. Siguiente. ¿Listo? Este es un mielocele con una abertura, meningomielocele o meningocele. Siguiente. Ya está. Entonces, ¿ya? Entonces, esto termina formando cada una de estas partes. Siguiente. Entonces, ¿se dan cuenta? Placa basal, placa alar, tenían acá la columna eferente somática, eferente braquial, eferente visceral general. Eferentes, ¿listo? Entonces esto es músculo liso, esto es músculo estriado y esto de aquí es eferente visceral general. ¿Listo? Ya está, músculo liso. ¿Ya? Muy bien. Y aquí vienen los aferentes viscerales generales, aferentes viscerales especiales, aferentes somáticos generales, aferentes somáticos especiales. Entonces, si se dan cuenta, acá epitelio visceral, acá, por ejemplo, botones del gusto, acá viene la piel, y aquí viene, por ejemplo, oído. Siguiente. Y entonces, todos estos se terminan uniendo, ¿no es cierto? Y ahí está. Siguiente. Ya está. Entonces, todas estas cositas también las hemos hablado en la clase anterior. Entonces, del cerebro más inferior al más craneal, tenemos mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Entonces, tenemos bulbo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo y cerebro. ¿Ya? Entonces, comenzamos de aquí hasta adelante. Entonces, con todos sus pliegues, entonces terminamos en bulbo, puente, con cerebelo, diencéfalo, con mesencéfalo, diencéfalo y cerebro. Siguiente. Ya está. Oh, tienen que ser potenciales de acción. Ay, pero ¿cómo es tomar? Vamos a hablar de algunas cositas chiquitas. Ya, prometo no mandarnos. Despolarización es cuando yo agarro y llevo el valor negativo de la membrana hasta un valor positivo, ¿ya? Lo subo hasta un umbral donde se van a abrir canales y después se va a volver positivo. Despolarización. Hiperpolarización es cuando el valor negativo de la membrana lo vuelvo aún más negativo, ¿ya? ¿Listo? De ahí hay corrientes hacia adentro, es decir, cuando se abren canales que van a hacer que ingresen, ¿listo? ¿Cómo se llama? Más iones hacia adentro de la neurona, ¿ya? Corrientes hacia afuera van a ser canales que saquen hacia afuera iones, ¿listo? El potencial de umbral es el potencial, ¿listo? Que es el mínimo que se necesita para que se despolarice la membrana. Ahora, overshoot es cuando se lleva más allá del potencial de umbral a la membrana. Undershoot es cuando se lleva menos del potencial umbral a la membrana. Y periodo refractario es el periodo que se da después de la despolarización, ¿listo? Y entonces no puede haber actividad porque la membrana está descansando, digámoslo así, se está recuperando. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la despolarización tiene un tamaño y una forma clásica y esto va a permitir que se propague por la membrana y la cosa es así, o se da o no se da. Siguiente. ¿Ya? Entonces, el potencial de reposo de toda membrana es menos 70. ¿Ya? Aquí hay una alta conductancia de potasio, los canales de potasio se van a abrir, va a haber alta conductancia de cloro y la conductancia de sodio es baja. ¿Ya? Y después hay la espiga. La espiga es el potencial de acción. Entonces ahí hay corrientes hacia adentro, ¿listo? Y entonces el threshold va a llegar a ser de menos 60
va a haber activación de canales de sodio, va a aumentar la conductancia de sodio hacia adentro y bueno, ahí entonces se ve que la lidocaína, por ejemplo, bloquea estos canales de sodio como la tetrodotoxina. Por eso la lidocaína es anestésica, ¿ya? Porque bloquea la apertura de canales de sodio justamente cuando se va a dar el potencial. Entonces, ya, por eso no conduce. Siguiente, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, tienen, pues, así funcionan los canales, ¿ya? Tienen puertas de activación. Entonces, este es un canal que está cerrado, pero está disponible. Ese es un canal abierto y ese es un canal inactivado. Siguiente, por favor. La repolarización, por ejemplo, tiene inactivación de los canales de sodio, hay una respuesta lenta, los canales de potasio se comienzan a abrir para que entre potasio y se repolarice, entonces hay canales de corrientes de salida, ¿listo? Muy bien, y ahí, por ejemplo, va a participar esta molécula que es petrililamonio, con eso pueden hacer experimentos, ¿ya? Y se va a dar una hiperpolarización, ¿no? Donde el potasio está cerca a su equilibrio, ¿ya? Muy bien, y casi no se da despolarización. Siguiente. Ya, esto no lo vamos a poner. Siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es como se da el potencial de acción. Con alta conductancia de sodio, ¿no es cierto? Y después comienza a haber pues conductancia de potasio y de ahí se va a dar a descansar. Siguiente. Siguiente. Ahí acabó. Anatomía interna y vías celulares. Siguiente. Vamos a hacer esta de acá o la otra. Vamos a pasar a mente. ¿Ya? Entonces, muy bien. Esta está más masticadita ya. Esto, estoy sacando. Esto lo he hecho demasiadas veces ya. A ver. Médula. Ahora, desde el encéfalo hasta el filo terminal. ¿Ya? ¿Ok? De 42 a 45 centímetros. Listo. Es la forma como se comunica el mundo externo con el encéfalo. ¿Ya? Y es la forma como el encéfalo responde al mundo externo. La verdad. ¿Ya? Tiene engrosamiento de C3 a T2 y el otro de L1 a S3. Siguiente. Muy bien. Además que las he mejorado las imágenes para que se pueda ver bien bonito y lo reconozcan. Están bonitas estas médulas, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Es así de mejorado. Ya. Lo que estoy señalando es para que sepan qué es el ligamento dentado. ¿Ya? Ahí sí lo ven, ¿no es cierto? El ligamento dentado es una prolongación de la pierna. ¿Ya? Es un ligamento aserrado de 21 pares que se da de la porción cervical hasta la porción torácica. ¿Ya? ¿Ok? Y está entre las raíces anteriores y las raíces dorsales. Literalmente divide todo en la mitad. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado. ¿Listo? ¿Ve? Unas por aquí y las otras por abajo. ¿Listo? Es más fuerte en la porción cervical, baja. ¿Ya? Claramente lo pueden ver. Por favor, no se van a estar equivocando, porque me han preguntado como 10 veces cuál es el ligamento dentado. Entonces ya no pueden fallar en eso. ¿Ya? ¿Listo? Además la imagen ya no se puede mejorar más, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿ya? La médula, o el cordón espinal, está envuelta pues en una serie de elementos de protección. ¿Ya?
Entonces, los elementos de protección comienzan con la columna vertebral, ¿no es cierto? Tenemos las meninges, que es la dura, el aracnoides, la pía, y también tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta ahí lo dibujé ya alguna vez, ¿ves? Estos asesinos, ¿ya? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Tienen, ¿listo? Muy bien. Ligamento, tienen el espacio epidural, ¿listo? Tienen la dura, ¿ya? Muy bien. Tienen el espacio cintural, tienen el aracnoides, tienen el espacio subaracnoideo, ¿listo? Tienen la pía, ¿ya? Tienen las proyecciones de la pía, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí, ¿listo? Tienen el líquido que estaba ahí. Por favor. ¿Ya? Siguiente. Entonces, cuando ustedes ven la médula, por favor, claramente, ¿ya? Entonces, raíces dorsales, ganglio de la raíz dorsal, raíces ventrales, y después de ellas recién se forma el nervio espinal, ¿ya? Por favor. Y la dura va a llegar hasta aquí, por favor, ¿ya? ¿Listo? Entonces, acá tienen la dura, muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Okay? Aquí tienen el aracnoides y aquí tienen la pía, ¿ya? ¿Listo? Entonces, por encima de la pía, ¿ya? Aquí están viendo, aquí en la parte anterior ustedes tienen la arteria espinal anterior, y aquí van a tener las dorsales. Si ustedes ven esto aquí, están viendo la apertura del piso, del cuarto ventrículo, han levantado el techo, ¿listo? El cuarto ventrículo, y entonces ustedes están viendo aquí la cara dorsal, ¿no es cierto? Porque ustedes están viendo la columna dorsal aquí, ¿listo? Entonces ustedes tienen el surco medio dorsal, ¿sí o no? Ahora ya saben de dónde sale el surco medio dorsal. Ustedes han prestado atención. El surco medio dorsal está acá, ¿no es cierto? Tenían el símbolo de Batman, has dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Placa alar, placa basal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y este fue creciendo y empujando, este fue creciendo y fue empujando, ¿sí? Ya. Entonces, y aquí ustedes tienen, ¿listo? Surco medio posterior. Y entonces aquí ustedes tienen la clava, ¿sí? Así, uniar. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Ya está. Habíamos dicho que las fibras entran por aquí. Como entran por aquí, ¿no es cierto? Entonces, primero se han ido acomodando aquí. Las fibras no entran por aquí, entran por aquí. El miembro inferior está aquí. Y esto va hasta T6. Y
de T6 para arriba vas a 15. ¿Listo? Porque esto ha ido desplazándolo hacia allá. Porque esto se va a ir acumulando así. Se va almacenando así. ¿Sí? Por eso cuando ustedes lo vean en libros van a ver que está dibujado un bordecito echado en esta dirección. El homúnculo de Penfield. ¿Ya? Pero eso no es en corteza. Ya. Entonces, ¿ven? Ya está. Dura madre aracnoides, ya está. Entonces aquí está saliendo la tía debería estar dando hecha eso. Ligamento dental. ¿Ya? Listo. Y el surco limitans, listo, que es esto, termina abierto aquí, porque aquí se ve la placa basal y la placa alar. El piso del cuarto ventrículo es la placa basal y la placa alar. Siguiente. ¿Ya? Entonces, este corte es el plano transverso. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, está el espacio aracnoideo, aquí tienen la raíz. Aquí están viendo cómo está saliendo el ligamento dentado. Aquí tienen la raíz anterior, ¿ya? Muy bien. Entonces ustedes ven aquí, que aquí tiene que estar, bueno, aquí debería estar el epéndimo. No sé por qué le han puesto medio espinal ahí. Ahí está el epéndimo y ustedes tienen aquí, ¿se dan cuenta? Justamente el ¿cómo se llama? Surco espinal anterior, sí, el surco medio anterior. Aquí está el medio posterior, y si ustedes se dan cuenta, aquí se ve claramente hasta lo que va a ser hasta anterior, hasta dorsal, así está. ¿Ya? Se ve. Muy bien, siguiente. Ya está, entonces ustedes saben que tienen pues todos estos, ¿cómo se llama? Todas estas raíces, porque todas estas, ¿no? C1 a C8, T1 a T12, L1 a L5, S1 a S5 y tienen, ¿listo? C0, ¿ya? O nervio coxigio lumbar, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, sígueme. Ya está. Entonces, ahora, además de eso, ¿qué vamos a ver? Ah, ya, bueno, todo esto ya lo conocen, ¿no? Esto es el funículo anterior, este es el funículo lateral y el funículo posterior, ya lo saben, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí viene, ¿saben qué tienen? Está subrayado. Ya, esta es la columna blanca posterior, esta es la columna lateral y la columna anterior. Ya está. Muy bien, siguiente. Ya está. Además que esto va a ir cambiando. ¿Se dan cuenta? Médula cervical no es lo mismo que una médula torácica. ¿Listo? Van a ir cambiando. ¿Ya? A medida que la médula llega más abajo, hay más sustancia gris que sustancia blanca. ¿Listo? Mientras más arriba hay más sustancia blanca que sustancia gris. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿listo? Ya tienen los dos fascículos, ¿listo? Muy bien, además de que ustedes van a poder ver claramente también hay comisura blanca anterior y aquí hay comisura blanca posterior también, ¿ya? Muy bien, además del epéndimo que están viendo ahí, ¿ya? Listo, a ver, y por supuesto aquí están comenzando a ver, ¿cómo se llama? El asta lateral. El asta lateral se va a ver a nivel de los cíngulos, por favor. Siguiente, por favor. Ya está. Entonces, ya. Referencias motoras con la médula. Ya. Entonces, a ver. Lo que está, y esto es lo que les he dicho. Ya. Entonces, a medida de que ustedes vayan botando fibra o vayan recibiendo fibras, entonces se dan cuenta, en el segmento sacro, por ejemplo, ustedes solamente tenían las aferencias sensitivas del miembro inferior. La porción lumbar, esto ha ido creciendo a medida que han recibido más aferencias de la pierna. Esto ha ido creciendo mucho más a nivel torácico porque ya no solamente han recibido las aferencias de la pierna, que está aquí, y del tórax, sino que han comenzado a recibir abdomen, sino que han comenzado a recibir el tórax. Aquí han recibido pierna,
tórax, también tórax y miembro superior. ¿Listo? Esa es una. Además de que han ido, ¿cómo se llama? Aquí tenían las aferencias motoras de todo el cuerpo, ¿ya? Las eferencias motoras de todo el cuerpo. Aquí han botado las eferencias motoras del miembro superior. Aquí han botado, ¿cómo se llama? Las eferencias motoras de casi toda la parte superior. Aquí quedan solamente las eferencias motoras del miembro inferior. En comparación del volumen, se dan cuenta que esto ya es mucho menos de lo que debería de ser con respecto a la parte superior. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya está. De ahí ustedes tienen que estamos viendo. Ya. Este es el ligamento dentado y cómo se están dando. Entonces, la salida, listo, de las raíces, tienen que entender que esto va a tener, listo, una porción, ya, que va a ser, digamos así, en la vértebra o en todo su conjunto, van a tener una porción que es dentro del orificio, ya, y van a tener una porción que va a ser a través del foramen. O sea, se dan cuenta dónde está el ganglio, lo van a ubicar aquí. ¿Ya? Esto es a la salida del foramen, a la porción de ¿cómo se llama? Del receso. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Y una vez que se unen los dos nervios, van a estar dando acá una rama que va a ser la rama meningia. ¿Listo? ¿Ya? Que inmediatamente está saliendo. ¿Ya? Además de eso, van a estar dando aquí los ramicomunicantes, también apenas salen. Y también van a estar dando las ramas posteriores que van a estar dando en relación a los músculos ya de lo que va a ser de los erectores de la columna. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí, ustedes, ¿cómo se llama? En los espacios equilibrados van a tener vasos, ¿ya? Plexo. Entonces, que es un problema cuando ustedes hacen las funciones lumbares. Siguiente, por favor. Cada una de estas finalmente va a estar inervando un segmento, ¿ya? Y nos va a dar los dermatomas. Entonces, cada una de estas porciones nos deja con un nivel. Los niveles más importantes que ustedes tienen que recordar es, por favor, el nivel de los pezones T5, ¿ya? Esto es un poquito más arriba. El nivel por debajo de las costillas, o sea, aquí, T8. A nivel del ombligo, T10. A nivel de la ingle, o sea, de las caderas, T12. ¿Ya? Acá, T12. ¿Ya? Muy bien. Ok, ahora, eso se lo tienen que saber. Clavículas aquí, ya, C5, C4. ¿Ya? Listo. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden saber claramente qué está pasando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la otra cosa que tienen que saber, ¿ya? Es de que el coxis es CX0, ¿ya? Pero, además de eso, del ano para afuera, ¿listo? Tiene sacra 5, sacra 4, sacro 3, sacro 2, sacro 1, ¿ya? Entonces, o del periné para afuera. Entonces, porque eso les va a dar, ¿listo? Un síndrome de cono medular, ¿ya? O anestesia en silla de montar, ¿ya? Por favor. ¿Listo? Que parte del centro del periné y se extiende. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Ya está. Entonces de ahí tienen los plexos, ¿no es cierto? Ya sabían los plexos, ya los han estudiado. Y esto simplemente sirve para demostrar que ningún plexo está separado. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Plexo cervical, siguiente. Plexo braquial, se dan cuenta que viene desde C4 y llega hasta T2, siguiente. ¿Ya? Plexo torácico recibe, el plexo lumbar recibe desde T12 y va a bajar, sigue. ¿Listo? Plexo lumbrosacro, miren, agarra y sigue, siguiente. ¿Ya? Entonces, la verdad es de que todo está interconectado. Entonces, la médula, ¿listo? Tiene vías que suben y vías que bajan, ¿ya? Las vías que suben son las vías ascendentes, son las que llevan a aferencias. Y las vías que bajan son las vías descendentes, las vías efectoras. No los voy a traumatizar con que existen vías moduladoras, existen vías sensitivas que bajan, ya, que modulan. Ya, son vías no gravinérgicas, pero ya la dejamos para después. Entonces, miren, a este lado, listo, vamos a tener
¿ya? Las vías descendentes, y aquí vamos a tener las vías ascendentes, ¿ya? Entonces, como vías ascendentes, lo que obligatoriamente tienen que saber son 6, que las sistematizamos en 3 sistemas, ¿ya? Sigue, por favor. Sigue. Sigue. No, retrocede. Sigue, retrocede. Ya, una menos. Vamos a 3 sistemas. La sensibilidad. Vía de la columna dorsal o lemnisco medio. Gracilis ocuneatus. ¿Ya? La vía del tracto espino talámico, y este puede ser lateral o ventral, y del tracto espino cerebeloso, que puede ser posterior o ventral. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esas, como mínimo. Entonces, vía de la columna dorsal, gracilis y cuneal. ¿Ya? Vía del espino talámico. ¿Listo? Lateral. ¿Listo? Y anterior. ¿Ya? Y vía del espino cerebroso anterior y dorsal. ¿Listo? Son las mínimas que tienen que saber de las ascendentes. De las descendentes, tracto córtico espinal, ¿ya? Lateral y el córtico espinal anterior. ¿Ya? Como mínimo. De ahí hay otros. ¿Ya? Entonces, de ahí tienen el retículo espinal, ¿listo? Lateral y medial. ¿Ya? De ahí viene el vestíbulo espinal, ¿ya? Y tienen el rubro espinal. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pueden sumarle aquí el tecto espinal. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Entonces, la médula es un centro integrador. ¿Ya? ¿Por qué? Digamos que estoy caminando y piso una tachuela. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Camino y ¡pam! Piso. ¡Ay! ¿Se dan cuenta? ¡Pum! Llego, hay una interneurona bota y hay un efector, un músculo. Siguiente. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa si es que yo me golpeo con un martillo, ¿no es cierto?, en el tendón de la patela. ¿Ya? Entonces, este es el reflejo de estiramiento. Entonces, ¿qué sucede? Hay sensibilidad, ¿no es cierto?, que ha venido aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ha habido esto. Entonces, la neurona sensitiva, ¿ya? Muy bien. Ha mandado una señal. Esta señal ha hecho interconexión. ¿Y qué ha mandado? Una señal hacia los músculos, ¿listo?, que van a ser agonistas del movimiento, ¿ya?
Y una señal a través de la neurona inhibitoria de Renshaw hacia los antagonistas, inhibiendo los antagonistas del movimiento. ¿Ya? Se relajan los antagonistas y permiten movimiento. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, ahora, de igual forma, cuando se incrementa la tensión, ¿ya? Si se incrementa la tensión, esto va a incrementar, ¿qué cosa? Al receptor sensitivo, que es el órgano tendinoso, ¿ya? Esto, ¿ya? Muy bien, va a llevar la información por la neurona sensitiva y esto va a activar a la neurona, ¿no es cierto? Muy bien, y va a activar la otra interneurona también, y esto en el centro integrador, ¿listo? Dando, muy bien, función del antagonista, ¿listo? Y inhibiendo el agonista, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Se dan cuenta? O sea que esto es el arco reflejo. Esta es la otra parte. ¿Ya? Siguiente. Es que hay varios tipos de reflejo. No solamente existe el arco de el reflejo de estiramiento. Existe el reflejo de inhibición. Existe el reflejo de bilateralidad. Y existe el reflejo simultáneo de bilateralidad. Que no está en su libro, pero. ¿Ya? ¿Listo? ¿Por qué cuando yo camino, se han dado cuenta? Cuando caminan, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Todos cuando caminan hacen eso. No solo yo. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué pasa? Se contrae y luego se relaja. Cuando tú levantas, inmediatamente los músculos de acá se contraen. La corva. O sea, cuando la pierna pisa, ¿han visto automáticamente? Se contraen, se extienden. Para que la rodilla no se vaya. ¿Listo? Entonces, hay múltiples reflejos que pueden incluir múltiples niveles medulares. ¿Ya? Entonces, no solamente es el hecho que levantas la pierna, sino que apenas tú levantas la pierna y te quedas en una pierna, la otra ya se contrae. Entonces, cuando a ti te jalan, jala, para allá. Jala, fuerte. ¿Por qué no se volteó? Reflejo. Jala. Más. ¿Por qué no se volteó? Por el reflejo de inhibición. Lo que me estaba explicando. Este es el otro arco reflejo. No solo existe el reflejo de estiramiento patelar, sino que aquí se está inhibiendo. Uno es el patelar, el otro es inhibición. Jala, porque si no, frenas, porque estás midiendo tensión. Este es el otro. ¿Ya? Y este es el otro, es de bilateralidad simultánea. ¿Ya? ¿Cómo caminas? ¿Ya? Y claro que hay lesiones, dependiendo de donde sea, te puedes quedar cuadripléjico, parapléjico, o puedes también tener lesiones de un solo miembro, ¿no? Pero esto está más masticadito, está muy simple. Ahí está, vías, esa.
para